Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Estimados hermanos en el Señor, tengan todos ustedes muy buenos días. Me es grato saludarles en este día domingo, 4 de abril de este año 2021, siendo el fin de semana santa, como nosotros le llamamos comúnmente aquí en Occidente, donde se recuerda la muerte, la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos del Señor, deseo para ustedes que sean muy bendecidos en esta mañana, donde vamos a compartir un tema que es de mucha importancia, que justamente tiene que ver con esta fecha que se conmemora, que es acerca de la resurrección de Jesucristo y su importancia para nosotros. Así es que antes que todo, hermanos, quiero invitarle para que oremos, nos presentemos delante del Señor. Es un tema de mucha relevancia, de mucha importancia, por lo tanto creemos que es necesario tocarlo en este día para que usted pueda tener más claridad acerca de este evento que es único en la historia y que es de tanta trascendencia para la eternidad. Así que vamos a pedir que la gracia de Dios sea conmigo para exponer su palabra y usted también pueda recibirla, compartirla también ahí en su hogar con las personas que van a estar junto a usted, estimado hermano, y que sea de mucha bendición. Oremos en el nombre del Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias porque nos tienes congregados, mi Señor, a través de estas pantallas donde vemos hermanos de Talca Sur, Señor, de San Clemente Norte, como también hermanos de los templos anexos y de otras congregaciones que nos pueden acompañar en este día. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos das la bendición de poder recibir tu palabra, de poder conversar acerca de ella, Señor, de edificarnos a través de ella. Ayúdame, Señor, como expositor de tu palabra en esta mañana, mi Señor, para trazar bien la palabra de verdad. Danos gracia, abre nuestros oídos espirituales para oír lo que el Espíritu dirá a la iglesia en este día domingo. Bendice a cada hermano, Señor, que está presente a través de las pantallas, Señor, de las redes sociales, como también aquellos que no puedan estarlo por diferentes motivos, especialmente por enfermedad. Ten compasión de nuestros hermanos. Consuela, Señor, las familias que están en luto y puedas tú, Señor, sanar por misericordia a aquellos que están sufriendo, padeciendo distintas enfermedades por misericordia. Gracias, Padre, bendice a nuestros pastores y a toda tu iglesia en general, Señor, en este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos en el Señor, voy a invitarles para que usted pueda leer juntamente conmigo una lectura bíblica que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15. Podríamos decir que es el capítulo por excelencia en la Biblia que habla acerca de la resurrección, tanto la resurrección de los que mueren en Cristo, como también la resurrección de Cristo mismo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14. Para que usted, si tiene a mano su Biblia ahí en su hogar donde se encuentra, usted pueda leer juntamente conmigo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14. Le doy lectura en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dice así, porque si no hay resurrección de muertos,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Que el Señor confirme la lectura de esta su palabra en nuestros corazones. Como le decía, hermano, anteriormente, lo que esta mañana vamos a ver, este mediodía ya, pasado mediodía, es acerca de la resurrección de Cristo y su importancia. ¿Por qué es de tanta importancia la resurrección de Jesucristo? La respuesta está ahí mismo donde nosotros leímos en esta hora. ¿Ya? Ese par de versículos que hemos leído, después vamos a ahondar un poquito más, donde Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Hermano, debemos entender algo y esto debemos tenerlo claro. La resurrección de Jesucristo es fundamental. Es fundamental. Es una doctrina fundamental para el cristianismo, para la iglesia cristiana. Tanto así que el apóstol Pablo, como hemos leído en esta hora, dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe resulta totalmente vana. No tendría ningún sentido para nosotros. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra fe, hermano, seríamos, dice por ahí un versículo más adelante, que seríamos los más dignos de lástima si Cristo realmente no hubiese resucitado, si no hubiese resurrección de muertos tampoco. Entonces debemos entender esto, que nosotros tenemos que tener claro y cierto y con toda la seguridad del mundo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es una doctrina fundamental. Incluso más, si Cristo no hubiese resucitado, aunque Cristo haya ido a la cruz, aunque el ministerio de Cristo se hubiera llevado a cabo tal cual como fue, pero si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, aún habiendo padecido en la cruz del Calvario, para nosotros resultaría vana, no tendríamos ninguna esperanza. Seríamos dignos de lástima realmente, como dice la Biblia. Entonces vamos a ver, hermanos, realmente que la resurrección de Cristo es algo real. Vamos a comenzar diciendo lo siguiente. En el Antiguo Testamento ya se habla acerca de la resurrección. En general había... los judíos creían en la resurrección, salvo la secta de los saduceos, que ellos no creían ni en espíritu ni en resurrección de muertos, pero en general los judíos creían en la resurrección. No debemos olvidarnos que cuando Jesús fue a levantar a Lázaro después de 4 días de muerto, dice que le dijo a Marta: Marta, tu hermano resucitará. Sin embargo, ella le dijo: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. ¿Ya? Por lo tanto, ellos tenían el concepto de que iba a haber una resurrección general al final de los tiempos. Al final de los tiempos de los que habían muerto. Esa era la esperanza que ella tenía con respecto a su hermano Lázaro. También Daniel también hace referencia clara en cuanto a resurrección general. Dice que los que duermen en el polvo, dice, serán despertados. Unos para vida eterna, dice, pero otros para vergüenza y confusión perpetua. Por lo tanto, hay referencia a la resurrección en el Antiguo Testamento. En cuanto a la resurrección de Cristo, también hay referencia, hermano del Señor. Hay referencias clarísimas acerca de que el Mesías que había de venir iba a resucitar. Porque cuando se habla del Mesías sufriente, en el caso, por ejemplo, de Isaías, por poner un ejemplo, vamos a ver aquí una lectura. En Isaías se habla de el siervo sufriente. Pero ese siervo sufriente iba a tener iba a recibir la vida después de haber muerto a causa de sus padecimientos. Por lo tanto, ahí está hablando ya acerca de la resurrección del Mesías, del Cristo. Miren lo que dice Isaías 53, versículo 10-11. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí estamos hablando del Mesías poniendo su vida, o sea, entregando su vida, dando su vida, muriendo por los pecados de la gente. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Si usted se puede dar cuenta, hermano, aquí habla en primer lugar del poner su vida en expiación por el pecado. O sea, iba a entregar su vida, iba a ser tal cual como sucedió, que fue
muerto. Pero después dice, verá linaje, vivirá por largos días. Por lo tanto, está hablando literalmente de la resurrección de este Mesías que iba a poner su vida. Porque si hubiese muerto en la resurrección, no vería linaje, no vería largos días, ¿ya? Y no vería el fruto de la aflicción de su alma. Sin embargo, él resucitó y vio el fruto de la aflicción de su alma, o sea, los redimidos por la sangre derramada por él mismo. Así que ya está hablando ya de su resurrección. También el Salmo 16, versículos 10 y 11, dice así, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. También estamos hablando ahí de una persona que murió, cuya alma fue al Seol, pero dice, no dejarás mi alma en el Seol, o el Hades, como decía en el Nuevo Testamento en griego, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando habla de tu santo, hace referencia al Cristo, al Mesías, y por eso dice que le mostrará la senda de la vida. Si estaba en el Seol, está hablando de una persona que murió y su alma estaba en aquel lugar, que era la región donde iban las almas de los muertos, y se dice que me mostrará la senda de la vida, está hablando de que iba a haber implica una resurrección. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento ya hay antecedentes de resurrección general, como también de la resurrección del Mesías, en este caso de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, para entender lo que sucedió, hermano, Cristo habló acerca de su muerte y su resurrección. Él lo habló durante su ministerio, lo dio a conocer a sus discípulos, aunque ellos no lo comprendieron en el momento, sino que después tuvieron una comprensión mayor cuando Cristo ya había resucitado. Pero debemos recordarnos que Jesús les dijo y les puso como ejemplo que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, dice que asimismo el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el sepulcro en el centro de la tierra, ¿ya? Por lo tanto, Jesús ya estaba hablando de lo que iba a suceder. Los discípulos no lo comprendieron, hermanos. De hecho, si nosotros vemos el relato bíblico de aquello que aconteció, nos vamos a dar cuenta que nadie creía que Jesucristo había resucitado el tercer día. Veamos el pasaje bíblico cuando las mujeres van de temprano, muy de temprano, aún oscuro, dice la palabra, y dice que llevaban ungüento, especie aromática, que era la costumbre para ungir los cuerpos de las personas que morían. Y si nosotros nos damos cuenta, si ellas llevaban aquella especie aromática, aquel ungüento, era porque ellas iban a ver a un muerto, iban a ver a una persona fallecida, iban a ungir un cuerpo, a ungir un cadáver, que era la costumbre, como le decía anteriormente, de la época. Ahora, ellas se encontraron, en este caso, cuando ellas se encontraron con unos ángeles, la cual uno de ellos les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Y si nosotros nos percatamos de esto, hermano, que en cuanto a ellas no iban a ver, como decía anteriormente, a una persona muerta, fallecida, ungirla, pero inmediatamente ellas van a dar el mensaje, especialmente María Magdalena va a dar el mensaje, lo cual el ángel le dijo que le diera estas buenas nuevas a Pedro y a sus hermanos, o sea, a los discípulos. Los discípulos estaban encerrados, estaban con mucho temor. Y una de las reacciones de los discípulos fue no creerle a la mujer, así lo relata la Biblia. Que cuando fue María Magdalena y otras mujeres más y le dieron las buenas nuevas de lo que había sucedido, los discípulos realmente no creyeron. No creyeron a la noticia, sino que pensaron que a lo mejor, tal vez ellos pensaron que ella se equivocaron, algo había pasado con el cuerpo de Jesús. El hecho es que los únicos que salieron y fueron a verlo fue Pedro y Juan cuando ya les dieron esta noticia, pero en general los discípulos no creyeron, fueron incrédulos a esto. Incluso Tomás tampoco, nosotros conocemos la historia de él, que tampoco creyó inmediatamente, porque una vez que resucitó Jesús, se le apareció después a los discípulos estando las puertas cerradas, pero Tomás no estaba ahí. Tomás llegó más tarde, cuando Jesús ya se había ido. Por lo tanto, cuando los discípulos le contaron de las buenas nuevas de la resurrección de Cristo, Tomás dijo, no, si yo no veo, si yo no toco ese su costado, no veo sus manos traspasadas, yo no voy a creer que Jesús resucitó, realmente no creo. Bueno, Tomás se perdió la bendición porque llegó atrasado. Es una lección para nosotros, podríamos tomarlo de alguna manera. ¿Se da cuenta? Se perdió de ver a Jesús
después tuvo que verlo una semana después, cuando ahí Jesús fue de nuevo, desapareció y ahí estaba Tomás. Pero en el momento Tomás no creyó. Ahí surge el dicho algunos dicen igual que Tomás, ver para creer. Entonces los discípulos no les creyeron a las mujeres, a pesar de que las mujeres hablaron de que ellas habían sido testigos de este acontecimiento, que la tumba ya estaba abierta, la piedra había sido removida y el maestro ya no estaba ahí, pero sin embargo ellos no creyeron. De hecho, 2 de ellos, que después más tarde, aquel mismo día, iban camino a Emaús, dice que cuando Jesús se le acercó a ellos en el camino, les dijo: ¿qué pláticas son las que traen entre vosotros? Y ellos le dijeron: ¿pero cómo no sabéis lo que ha sucedido en Jerusalén de Jesús, varón profeta, poderoso en palabra y en obra, y que fue entregado y fue muerto, ¿ya? Y fue sepultado, yo ya el 3er día? Y andan por ahí unas mujeres que nos asombraron esta mañana diciendo que él había resucitado, que no estaba. Entonces ellos diciendo, nos asombraron, unas mujeres andaban diciendo algo como diciendo algo incoherente, o sea, en el fondo como pensaron a lo mejor por la emoción, ellas creyeron eso, pero realmente nadie creía en ese momento. Miren la incredulidad de los discípulos en ese momento tan importante. Esta es una prueba, hermano, esta es una de las grandes pruebas que los discípulos no robaron el cuerpo de Jesús. Como se hizo, como los sacerdotes, los principales, expandieron el rumor que los discípulos habían venido de noche para robar el cuerpo de Jesús. Esta es una prueba. Los discípulos no tuvieron nada que ver. De hecho, ellos ni siquiera creían en la resurrección al primer momento. Entonces, hermanos, amados míos, y aconteció el día más glorioso, o uno de los momentos más gloriosos de la historia humana. La resurrección de Jesucristo, tal como Él lo había predicho, tal como Él lo había anunciado. Y esto es un fundamento, hermano, es la base de nuestra fe. De esto depende todo el edificio, por ponerlo de alguna manera, de nuestra fe. Esto es un cimiento de este edificio, de lo que nosotros creemos. Si Cristo no hubiese resucitado, este edificio se cae completamente. Nuestra fe, decía el apóstol Pablo, es vana nuestra predicación, vana nuestra fe. Incluso somos los más dignos de conmiseración, o de lástima, por decirlo con un sinónimo, de todos los hombres, y seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque nosotros mismos hemos testificado que Dios le levantó de los muertos. Y si Cristo nos resucitó, entonces nosotros somos falsos testigos. Nuestra fe es vana, no tendríamos ninguna esperanza, se muere toda la esperanza del cristiano, se derrumbaría, hermanos. Si la resurrección de Cristo no hubiese acontecido. Por eso, hermano, es que el enemigo, a través de hombres impíos, incrédulos, ha atacado desde los primeros siglos acerca de la resurrección de Jesús. Ha querido desmoronar, ha querido, hermanos, poner en tela de juicio que esto realmente aconteció. Por eso, hermanos, que siempre se ha querido atacar el mundo ateo, ha querido atacar este acontecimiento, porque sabe que si ellos demuestran que Jesús no resucitó, hasta ahí nomás llega la cristiandad, hasta ahí nomás llega la iglesia del Señor. Pero nosotros debemos tener la certeza que Jesucristo realmente resucitó. Realmente resucitó, por varias razones. En primer lugar, miren, cuando Jesús murió habían rumores de que iba a resucitar, porque alguien por ahí entre los enemigos de Cristo habían escuchado que Jesús había anunciado que iba a resucitar. Por lo tanto, al 3er día, entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Pidieron a Roma que enviara una guardia. Ahora, las guardias, hermano, en aquellos tiempos, según los estudiosos de la época, dice que una guardia romana constaba a lo menos de 10 soldados fuertemente armados, con espada, con todo lo que corresponde a la indumentaria de un soldado. A lo menos 10, dicen que hasta fluctuaba entre 10 a 30 una guardia, depende la ocasión, la importancia de lo que estaban cuidando, pero a lo menos 10 personas fuertemente armadas. Por lo tanto, hermano, era imposible que los discípulos robasen un cuerpo sin que ellos se dieran cuenta. Era algo imposible. Incluso es más, si eso hubiese acontecido realmente, ellos hubiesen pagado con su propia vida algo así, que era la costumbre también. Si a alguien se le escapaba un preso, ellos pagaban con su propia vida. Recuerda cuando hubo el terremoto, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, el hombre se iba a quitar la vida porque pensaba que se habían arrancado los presos, y esto se les significaba que él iba a morir como un castigo.
era sumamente grave que se escapara alguien cuando fuese custodiado. Y en este caso más aún cuando era una persona que aún es muerto. Ahora, se dice que aparte de eso, de la guardia, que era una guardia fuertemente armada, de varios hombres, la piedra era una piedra inmensamente grande que tenía que tapar toda la entrada de una entrada donde cayesen personas de pie para poder ingresar un cuerpo, y después se sellaba con una piedra, y esa piedra incluso para correrla se necesitaba, según los entendidos, al menos de 6 personas adultas por lo menos para remover esa piedra. Así que no era cuestión fácil, no era llegar y remover una piedra, hacerlo rapidito y sin que nadie se diese cuenta. Por lo tanto, era prácticamente imposible que los discípulos pasaran por medio de la guardia, lo esquivaran a ellos que estaban delante de la tumba, y aparte de eso, sin hacer ningún ruido, llevarse un cuerpo. Y aparte de eso, que cuando Jesús ya no estaba en la tumba, hermano, estaba el sudario, todo lo que tenía que ver con la ropa, la indumentaria que se envolvía a un cuerpo de un muerto, estaba ordenadita, doblada. ¿Usted cree que una persona que va a robar un muerto se da el tiempo de sacar toda esa tela que lo envolvía, doblarla? Yo creo que se lo hubiesen llevado, si hubiese sido un robo, salen con el muerto y se lo llevan absolutamente con todo. Nadie se va a dar ese tiempo en algo que necesita, que están haciendo un robo prácticamente de un cuerpo. Jamás harían eso, nunca se darían ese tiempo de ordenar ese tipo de cosas. Ahora, otra prueba de que Jesús realmente resucitó, y que algo que los tenía absolutamente convencidos a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, que tenían un convencimiento 100% en sus vidas. No había sombra de duda de que el Cristo había resucitado, su Señor había resucitado. ¿Y cuál es la prueba de esto, hermano? Que todos ellos, excepto Juan, que murió por muerte natural, o más bien dicho, como de anciano, viejito, típico de la persona, el desgaste del cuerpo que ya no funciona más y muere en forma natural. Los demás todos murieron, ya sea como en el caso de Pedro, según la tradición, que murió crucificado y vuelto hacia abajo. Jacobo murió por la espada, recordemos, pero todos murieron como mártires, todos murieron asesinados por los enemigos de la fe, por causa de Jesucristo, todos ellos. Ahora, si ellos hubiesen efectuado el robo del cuerpo, ellos hubiesen sabido, hubiesen estado conscientes de que todo eso era una mentira, donde ellos mismos urdieron un plan, donde ellos mismos hicieron todo, se organizaron para ir y robar el cuerpo de noche. Si hubiese sido así, ellos hubiesen sabido que la resurrección de Cristo era falso, porque ellos sabían que ellos mismos habían robado el cuerpo. Y si ellos sabían que esto era falso, ¿alguien osaría entregar su vida, morir en las peores condiciones, morir martirizado, tal vez morir decapitado, morir crucificado como Cristo mismo, o morir a filo de espada, como el caso de Jacob, sabiendo que era toda una mentira? La única forma de que ellos estuviesen dispuestos a entregar su vida por causa de su fe y por causa de su Maestro y Señor era el pleno convencimiento de que Jesús había resucitado, de lo cual todos los discípulos fueron testigos. Absolutamente todos fueron testigos. Todos le vieron. Todos le vieron. Incluso Tomás, que al principio no creyó, como decía anteriormente, Tomás llegó el momento donde lo vio, porque Jesús se presentó y le dijo: Tomás, aquí están mis manos, mete tu mano a mi costado y sé creyente, no incrédulo. Tomás, ante tal evidencia, ¿qué es lo que hizo Tomás? Se postra ante el Señor y le dice: Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, hermanos, la resurrección aconteció realmente. Y miren lo que dice Pablo. Voy a leer en 1 Corintios lo que dice Pablo. Pablo, cuando habla de la resurrección de los muertos, él habla de las pruebas que él tiene, de las diversas pruebas que comprueban realmente que Jesús resucitó. Dice: además os declaro, hermanos, voy a leer capítulo 1 del versículo 1 del capítulo 15. Dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Mire,
Después dice, y que fue sepultado y resucitado el tercer día, conforme a las Escrituras, como leía yo anteriormente un par de pasajes. Y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mire, Pablo le está diciendo, ¿sabe qué más? No solamente Jesús le apareció a los discípulos, para que alguien dijera, claro, los discípulos tienen intereses creados en esto, por eso a lo mejor ellos dicen que Jesús resucitó, inventaron esto. Pero Pablo le está diciendo, ¿sabe qué más? O alguien podría decir, se le apareció a Pedro, y alguien diría a lo mejor con el choque emocional que sufrió, a lo mejor y con lo que Cristo había dicho antes, tuviera alguna especie de alucinación esa persona. Sí, una persona puede tener a lo mejor alguna especie de alucinación, pero una persona. Pero aquí dice, se le apareció a los 12. Pero mire lo que va Pablo. Pablo incluso está hablando más aún de esto. Ni siquiera se le apareció solamente a los 12, sino que dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, Pablo está diciendo, ¿sabe qué más? Yo he conversado con gente que fue testigo ocular. Se le apareció a 500 personas a la vez. No pueden haber estado alucinando 500 personas. Uno puede alucinar, pero no 500 personas. Eso es imposible. Y sin embargo, hay 500 testigos de que lo vieron vivo. Y dice, Pablo dice, y muchos de ellos duermen y otros viven, o sea, están vivos hasta el día de hoy. O sea, yo, como diciendo, yo he conversado con ellos, he recibido por boca de ellos su testimonio. No que me contaron que lo leí en un libro que Jesús había resucitado, no, sino que hay cientos de personas que fueron testigos de la resurrección de Cristo, lo vieron vivo. Aquel que murió en la cruz, lo vieron vivo, lo vieron caminar entre nosotros. Dice que el Señor, hay pruebas indubitables, dice, de su resurrección, donde anduvo 40 días entre nosotros, estuvo con los discípulos, comió ahí, le hizo pescadito cuando ellos andaban pescando ahí en el mar de Galilea. Conversó con Pedro cuando le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. El Jesús resucitado. Y dice, después apareció a Jacobo, después de todo, a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, Pablo está diciendo, ¿sabe qué más? Lo vieron los discípulos, lo vieron las mujeres. Se le apareció a 500 personas, yo no estaba entre ellos, pero a 500 personas que algunos viven y yo he escuchado el testimonio por medio de ellos. Ellos testifican que lo vieron. Pero ¿sabe qué más? A mí se me apareció. Cuando Pablo escribe esto y hace defensa de la fe, hace defensa de la resurrección, Pablo está diciendo, yo también soy testigo. No solamente por lo que me contó Pedro, lo que me contó Bernabé, lo que me contó Juan o Jacob, no solamente por los 500, de los cuales muchos yo he escuchado de ellos que dicen que ellos lo vieron. A mí se me apareció. A mí se me apareció. Se le apareció el Cristo glorificado. A diferencia de los otros discípulos que se le apareció tal vez con un cuerpo glorificado, pero no con todo el esplendor que se le apareció a Pablo. Dice que se le apareció como una luz más potente que el sol con toda su fuerza. Y sin embargo, cuando Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? La voz que salió de esa luz le dijo, yo soy Jesús. El Jesús que supuestamente había sido muerto años antes. El Jesús que Pablo creía, como Saulo de Tarso, que ese Jesús estaba muerto. Pablo creía, como los demás judíos, que los discípulos habían robado el cuerpo, como se expandió el rumor, pero no creía en un Jesús resucitado. Él quería perseguir a la secta de los nazarenos, aquellos seguidores de Jesús. Pero esta voz se identifica con el crucificado, con el sepultado, según Pablo, y que estaba ahí, que tenía una tumba y que estaba vacía porque le habían robado su cuerpo, pero que era un ser que ya no tenía poder para nada, ya no hablaba, no hacía, sino que más bien eran unos fanáticos seguidores los que continuaban con su enseñanza, pero el Jesús estaba muerto. Pero sin embargo lo sorprende esta luz tan potente que lo echa en tierra y se identifica con aquel hombre que habían crucificado los romanos. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, la iglesia y Cristo somos uno solo. Él es la cabeza y nosotros somos la iglesia. ¿A quién perseguía Saulo? Perseguía a la iglesia. Pero esta voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, si persigues a la iglesia, me persigues a mí
Porque la iglesia y yo somos uno. El Señor es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Pero Jesús, al identificarse con la iglesia, dice, a mí me persigues. Si los persigue a ellos, me persigues a mí. Así que Pablo aquí está diciendo, yo lo vi. Yo lo vi. Y por eso es que Pablo ataca esta doctrina que estaba hasta el día de hoy, pero en aquel tiempo estaba atacando fuertemente a la iglesia, que decían que no había resurrección de muertos. Y aquí es donde Pablo hace una defensa y les dice, porque si no hay resurrección de muertos, como dicen algunos, incluso decía gente de la iglesia, porque Pablo le dice a algunos de entre ustedes están diciendo esto, que no hay resurrección de cuerpo. Miren lo que dice el 12, voy a ir al 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, siguiendo con la lectura, voy a seguir inmediatamente, dice, porque si los muertos resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mire qué triste sería. Si Jesús no hubiese resucitado, hermanos, si no resucitó, nosotros estaríamos muertos en delito y en pecado. Estaríamos en nuestros pecados. Sería inmensamente triste. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Claro. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo, dice Pablo, con toda seguridad, ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron. Mira, hermano, qué importante es esta parte de la palabra. Primicia de los que durmieron es hecho. Nosotros, los que hemos sido testigos, hermanos, como ya lo he dicho anteriormente en alguna lección, de la muerte de un ser querido, hemos visto el dolor, las lágrimas que han corrido por nosotros por ver cómo ha partido un ser querido. Jesús se conmovió ahí cuando estaban los demás llorando por la muerte de Lázaro, se conmovió en esta escena. Jesús ahí es donde dice estas hermosas palabras: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y fíjese aquí el apóstol Pablo dice: Jesús resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa esto, hermano? Primicia es el primer fruto, no es el único fruto, es el primero de una cosecha que viene después. Esa es una primicia. El primer fruto de la cosecha que viene total. Ahora, Cristo es la primicia de los que durmieron. ¿Qué significa? Que Cristo no es el único. Cristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado, con un cuerpo incorruptible, no sujeto a la corrupción como el cuerpo nuestro. Entonces, si Él es la primicia, que es el primero, quiere decir que es el primer fruto de nosotros los que habremos de resucitar después. Es nuestra garantía. El hecho de que Jesús haya resucitado entre los muertos, hermano, es la garantía de que nosotros vamos a resucitar. No es el único, repito, es el primer fruto, es la primicia de los que durmieron. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, los primeros versículos dicen: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así también, como lo hizo Jesús, como Dios levantó a Jesús entre los muertos, también a nosotros nos levantará. Fíjese qué interesante esto, porque, hermano, en Israel había en una semana se juntaban 3 fiestas, dentro del periodo de una semana, y que era la Pascua. Cuando Jesús fue entregado en la Pascua, murió como un cordero pascual. El apóstol Pablo dice que Cristo, nuestra Pascua, por nosotros fue sacrificada. La palabra Pascua significa pasar de largo, saltar por encima. Esta fiesta, hermano, judía, conmemora la salida de los hebreos de la tierra de Egipto, aquella noche donde el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto y los sacó de aquel lugar. Acuérdense ustedes que lo que hizo Dios fue mandar muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, y le dijo
a Moisés que era orden a las familias que mataran un cordero, se matara ese cordero y tenían que comer una comida aquella noche, ¿ya? Todas las familias, y tenían que también acompañarla con hierba amarga por la amargura que sufrieron aquellos años de esclavitud, y panes sin levadura, ¿ya? Panes sin levadura, por la premura del tiempo que tenían que escapar, salir de ahí rápidamente. Entonces le dijo, mire, va a pasar un destructor, un ángel destructor, va a dar muerte a todos los primogénitos, pero manda a la familia de los hebreos de mi pueblo que ellos unten con un hisopo sangre y pongan la sangre en los postes y en el dintel de cada puerta. Y cuando pase el destructor por aquel lugar, él no dará muerte al primogénito de aquella familia, sino que al ver la sangre pasará de largo. Por eso Pascua significa pasar de largo. Y eso se celebraba. El Señor mandó a los judíos a celebrarlo en forma perpetua todos los años para que ellos dieran testimonio de lo que Dios había hecho, cómo había librado de la esclavitud de Egipto con brazos fuertes. Mandó que por todas las generaciones se celebrara esto en una fecha específica, se hiciera esto, la Pascua, comer la Pascua, celebrarla, conmemorando aquel acontecimiento. Le dijo, cuando vuestros hijos pregunten a los padres de qué es esto, por qué es esta comida, todo esto, ustedes les dirán, le dijo Dios como ordenanza, cómo yo lo saqué con brazos fuertes. Esa era la fiesta de la Pascua que se hacía una vez al año. Ese era un día, comenzaba hoy día el día de la Pascua, al otro día comenzaba la fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, que eran 7 días. O sea, hoy, primer día, Pascua. Al otro día comenzaba el segundo día la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Pascua, primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y al día siguiente, o sea, el tercer día, era la fiesta de las primicias, que estaba dentro. Esa fiesta se celebraba dentro de la fiesta de los panes sin levadura, para que usted entienda. Dentro de esa semana se juntaban 3 fiestas prácticamente, como en una. Primer día, Pascua. Segundo día comenzaba los 7 días de los panes sin levadura, y al día siguiente, o sea, el tercer día, Pascua, primer día, y segundo día y tercer día, era la fiesta de las primicias. ¿En qué consistía esta fiesta? Que se traía, las personas tenían que cortar las primeras frutos de la cebada. Eso se hacía el día de la Pascua, se cortaban los primeros frutos para hacer una gavilla. Entonces se dejaba preparado y el día de la Pascua, para que 2 días después, al tercer día, era el día de la fiesta de las primicias. Entonces se traía esa gavilla de cebada, se traía al sacerdote, y el sacerdote la levantaba y la mecía. Era una ofrenda mecida de Jehová. Era el primer fruto de la tierra. Era cebada, una gavilla de cebada. Se presentaba como primicia de toda la cosecha que había de venir. Jesús, ¿cuándo resucitó, hermano? Fue crucificado el día de la Pascua y resucitó el día de la fiesta de las primicias. Por eso dice que es primicia de los que durmieron. Es hecho. Así que cuando los hombres celebraban esta fiesta y presentaban esa gavilla mecida, esa gavilla de cebada, no estaban diciendo este es todo el fruto de la tierra, sino que lo traían al sacerdote como para decir, este es el primer fruto, aquí está, es nuestra fiesta, la fiesta de las primicias. Presentamos a Dios el primer fruto de toda una cosecha que vendrá. Por lo tanto, Jesús es la primicia de los que durmieron. Es el primero, pero no es el único. Es el primicia de toda la cosecha, de todos los santos que algún día se levantarán y el Señor resucitará al igual que Jesús, con un cuerpo glorificado. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer algún versículo aquí. Dice, mire lo que dice por aquí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que le entró el coronavirus, este cuerpo que le entra cáncer, diabetes, y que muchas veces por esa enfermedad el hombre va a la tierra. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sí, el Señor lo va a hacer, va a transformar este cuerpo de la humillación, este cuerpo que se corrompe, este cuerpo que se enferma, que envejece, lo va a transformar en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede a sí mismo sujetar todas las cosas. Ese poder que creó y que dijo que hizo al hombre y le puso aliento de vida,
ese poder creador, hermano, no lo dude, el poder que hizo todas las cosas, que creó todo lo que usted ve, visible, invisible, sea tronos, sea potestades, todo lo que nuestros ojos pueden ver y lo que no pueden ver aún también. Ese mismo poder va a ser el que transformará los cuerpos de aquellos que han partido en el Señor. Y que aún ni siquiera queda el polvo de ellos. Pero el Señor traerá la existencia, volverá su alma a su cuerpo, pero ese cuerpo ya será un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Así que mire, hermano, así que esa es la fiesta de las primicias, y Jesús resucitó justamente en el día donde se conmemoraba la fiesta de las primicias de los que durmieron en sello. Por eso que es importante, hermano. Por eso es que los apóstoles, la iglesia predicó tanto acerca de la resurrección. Por ahí, por el Romanos capítulo 10, hay un versículo que dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos. Fíjese que el mensaje del Evangelio no es solamente la cruz. El mensaje del Evangelio, hermano, no es solamente predicar acerca de que Jesús murió por nuestros pecados. No, la palabra dice que Jesús murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Por lo tanto, el verdadero mensaje cristiano, evangelístico, hermano, no termina en la cruz del Calvario. El mensaje la palabra de la cruz pasa por la cruz, por el sacrificio de Cristo. Anunciamos al mundo lo que Jesús hizo por nosotros, el precio que Él pagó por nosotros. Pero no termina ahí el mensaje, sino que el mensaje va más allá. El mensaje termina con Cristo resucitado, glorificado y vencedor, y que hoy día está a la diestra de Dios Padre, y Él vive y reina para siempre. Ese es el mensaje evangélico completo. Y entonces, hermano, en el Señor, y Pablo aquí hace una defensa de la resurrección de Cristo y la futura esperanza para nosotros. Porque Pedro dice, en primera de Pedro, por ahí, por el capítulo 1, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendice Pedro a Dios, lo bendice. Pero miren lo que dice que Él nos hizo renacer. Por eso bendice a Dios Pedro, dice, porque nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, eterna en los cielos, reservada para nosotros. Pero esa bendición espiritual que produce en nosotros una esperanza viva tiene un fundamento, dice Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva. No es cualquier esperanza, es una esperanza viva, una esperanza que trae vida, que es viva en sí la esperanza. ¿Y en qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos? Esperamos el día cuando el Señor nos levante, cuando ya no hay más llanto ni dolor, cuando ya suene la trompeta y partamos de esta tierra donde somos peregrinos y extranjeros. Pero esa esperanza viva, dice Pedro, es por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros y que es eterna en los cielos. Ahora la gente, el incrédulo dice, pero no, yo no creo en eso. No, ¿cómo si las personas a alguien, no sé, un hermano que murió en los primeros siglos? ¿Qué queda de eso? ¿Qué queda de esos creyentes? ¿Qué va a quedar de ellos? ¿Cómo van a venir? Pero Pablo habla, dice que se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Y él pone de ejemplo como el grano de trigo que tiene que ir a la tierra y morir ese grano para que salga una espiga nueva. Él toma como ejemplo, en este caso, las escrituras. Entonces, hermano del Señor, ¿y cuándo va a ser esto? Usted lo sabe, pero nunca está de más recordarlo. Mire lo que dice Pablo, le dice a la gente cuando le hablan al final del capítulo 15, cuando le habla de la resurrección de los muertos, cómo nuestro cuerpo corruptible se va a revestir, se va a transformar en un cuerpo incorruptible, lo inmortal se vista de inmortalidad. Mire lo que dice
Pablo en el capítulo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos, estos los que han padecido nuestros hermanos, que hemos tenido que ir a enterrarlos en este tiempo, pues yo veo, de repente me llegan noticias de hermanos cristianos, pastores de diferentes iglesias que están muriendo, que están padeciendo en estos tiempos, especialmente por esta enfermedad, y los que han muerto por muchas otras y por tantas razones a través de los siglos. Dice, y los muertos, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dice, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, hermano, que va a la tumba, dice, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa es la palabra y qué hermosa es la esperanza. Qué hermosa es la esperanza. Aquellas mujeres en aquel tiempo iban a lo mejor acongojadas, tempranito, fueron el primer día de la semana a ungir el cuerpo del Maestro, de nuestro Señor, sin pensar que Él ya no estaba ahí. Los discípulos no creyeron en un momento, no creyeron, pero sin embargo después lo vieron. Pablo lo vio. Juan lo vio cuando fue llevado ahí al cielo. Juan ahí lo vio. Y dice que vio a un hombre con... Dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Dice que tenía un cinto de oro, sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Dice, y caí como muerto cuando le vi, dice Juan, cuando sale el Señor a su encuentro ahí en aquella visión. Y dice que le dijo, no temas, le dijo, yo soy el Alfa y el Omega, el que estuvo muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Yo tengo las llaves, yo soy el dueño. Pedro, cuando da el primer discurso ahí en Pentecostés, lo que les dice a los 3.000 que se convirtieron, a los que estaban ahí, le dice aquel Jesús que vosotros crucificasteis, que le dieron muerte, que fue entregado en manos de pecadores y que le mataron, le crucificaron. Aquel que está ahí, dice, Dios le ha hecho Señor. Y Dios le levantó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Él levantó a los muertos, dice, porque habiendo sufrido, dice, los dolores de la muerte, dice, soltó los dolores de la muerte. Que estando muerto, dice que los dolores de la muerte le soltaron porque es imposible que fuese retenido por ella. Y por eso es que Pedro le echa mano al Salmo capítulo 16, versículo 10, cuando dice, porque de Jesús, de Él está escrito, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice, y Pedro dice, no está hablando de David, porque David, sus huesos, David está entre nosotros, su tumba, Él está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero Jesús, la muerte no pudo retenerlo, los dolores de la muerte no pudieron retenerlo, porque es imposible ser retenido por la muerte, porque Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y ese mismo Jesús es el que va a aparecer algún día. Y dice el Señor, Él mismo dijo que vendrá el tiempo, dice, cuando los que están en los sepulcros, dijo Jesús, oirán la voz del Hijo de Dios. Y algunos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Pero esta es la esperanza, hermano, que a usted nadie le haga dudar de Cristo. Nadie le haga dudar, hermano, de que Cristo resucitó. Ningún otro Dios de ninguna religión puede decir esto.
Ninguno. El Señor nuestro es el único que nosotros podemos predicar con seguridad que está vivo y que su tumba está vacía y que su tumba hoy día es nada más que un lugar de visita turística, que van las personas para verlo, pero es una tumba que está vacía. Es una tumba que está vacía. Entonces, hermanos del Señor, nosotros en este momento tenemos esa bendita esperanza. La iglesia predicó, miren lo que dice Hechos capítulo 4, la iglesia era parte fundamental de su mensaje. Dice, ¿más qué dice? Hechos capítulo 3, versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿No es? Hechos capítulo 4, 33. Entonces, hermanos, en el Señor, esta es más o menos la palabra de hoy día. Domingo de Resurrección. Para nosotros no es una historia más. Para mí, y sé que para usted también, no es una historia más. Es el fundamento de nuestra fe. Cristo resucitó. Aquella mañana se entregaba el mensaje, tal vez más glorioso que de toda la Biblia. Usted ha escuchado mucha enseñanza. Ha escuchado a lo mejor profetas que dan un mensaje. Apóstoles que entregaron mensaje, enseñanza. Pero creo que este podría ser, si no es uno, él debe ser uno de los mensajes más importantes que nuestros oídos puedan oír y que aquellas mujeres lo escucharon. Aquella mañana de temprano cuando fueron a aquel lugar. Tal vez eran tristes esperando ver el cuerpo de su Señor, al cual habían ellos visto sanar a tantas personas, dar vista a los ciegos, limpiar leprosos, pero hoy estaba sin vida dentro de una cueva, tapado por una gran piedra. Pero cuando ellas escucharon aquel mensaje, tal vez sea el mensaje más glorioso, como le digo, de toda la historia bíblica, que fue transmitido por medio de ángeles. Y cuando estos varones le dicen a aquellas mujeres, ¿por qué buscáis al que vive de entre los muertos? Jesús no está aquí. Él ha resucitado. Fue un mensaje glorioso. Un mensaje glorioso. Él gustó de la muerte por nosotros. Y dice que la palabra del Señor nos dice que el Señor, por medio de la muerte, dice que venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás, el diablo, dice, el cual tenía toda la humanidad, toda la raza humana bajo esclavitud, por el terror de la muerte. Pero dice que él, por medio de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte. Y ese mensaje caló a aquellas mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí. Él ha resucitado. Y ese es el Jesús que nosotros servimos. Ese es el Señor de nuestra vida. Ese es el Cristo al cual le hemos hecho Señor de nuestras vidas y hemos creído con todo nuestro corazón que Él es el Señor. Aquel que Esteban lo vio vivo, no lo vio muerto. Esteban, cuando estaba ahí a punto de ser martirizado y apedreado y perder su vida por causa de la fe en Cristo, dice que él dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios el Padre. Y Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestra debilidad, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Yo no me puedo acercar a un trono de la gracia por medio de alguien que esté muerto. Es porque Él está vivo intercediendo por nosotros.
Y cuando Jesús ascendió a los cielos, ascendió triunfante. Había derrotado a la muerte. Había cumplido el ministerio que el Señor lo envió a dar su vida en rescate por muchos. Y ahora Jesús, después de haber estado 40 días aquí entre nosotros, dice que fue llevado al cielo y fue alzado y una nube le cubrió y 2 varones con vestidura blanca, dice que le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado entre vosotros al cielo, así mismo vendrá del cielo hacia vosotros. Se iba Jesús, se iba de este mundo, ya no abandonaba físicamente, porque estaba vivo. Y cuando llega triunfante a la presencia de Dios, cuando llega allá triunfante, con la obra que había sido terminada, se cumplió lo que dice el Salmo 24. Ábranse puertas eternas, porque vendrá el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Volvía a los cielos, volvía desde donde vino. Porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo. Y ahora Jesús volvía al lugar, volvía a su trono. Por eso le dijo: Padre, glorifícame contigo. Ahora con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y volví a su lugar, y ahí donde el Salmo proféticamente hablando: ábranse puertas eternas, reciban, viene entrando el Rey de Gloria. Y va entrando Jesús triunfante. Y ahí está Jesús. Y nos dejó esa promesa. Y quiero terminar con esta promesa. Porque nosotros, hermanos, a veces sufrimos desesperanza, sufrimos enfermedades, sufrimos pérdidas de seres queridos que duelen hasta el alma. Aunque seamos creyentes, nos duelen mucho. Recuerdo en alguna oportunidad, haciendo un paralelo con esta pandemia, leía una historia de un himno: nos veremos en el río, cuyo autor un hombre de Dios. Y cómo nace esta alabanza. Justamente en una pandemia que hubo mucho más complicada que esta. No estaba la medicina tan avanzada, la peste negra o peste bubónica, hace algunos siglos atrás, que afectó a millones y mermó la humanidad. Mermó la humanidad. Y fíjese que un hombre de Dios, pastor de una iglesia, vio que sus hermanos estaban muriendo. Vio que los hermanos morían igual que los incrédulos, como nos ha pasado ahora. Nosotros a veces nos podemos preguntar: ¿y por qué Dios permite que este coronavirus haya llevado tantos hermanos, hermanas, queridos nuestros, y que haya menguado algunas iglesias, hayan partido siervos de Dios a su presencia por esto? Y nosotros pensamos: ¿y por qué Dios, si tiene el poder, podía haberlos dejado? Y este hombre estaba pasando por esa etapa donde su iglesia, muchos habían muerto, la iglesia estaban quedando pocos hermanos, porque en aquella época la peste tenía una mortandad muy grande, la peste negra. Y sin embargo, dice que estaba pensando en esto, y los hermanos dicen que la iglesia triste, la iglesia decaída, porque todos los días tenían que ir a enterrar a alguien, a sepultar a alguien. Todos los días se le moría más de alguien en la iglesia. Y este hombre, pensando en esto, llega la palabra del Señor y va al libro de Apocalipsis, cuando dice que Juan vio aquella ciudad. Dice que vio un río limpio cuya agua eran cristalinas. Y dice que al del otro lado del río, dice, estaba el árbol de la vida para sanidad de las naciones. Y ahí donde este hombre, en estas circunstancias, va esta palabra. Y en una predicación a sus hermanos, los que quedaban aún vivos, dice que les dijo: hermanos, hemos visto cómo esta maldita peste se está llevando a nuestros hermanos. Ha menguado la iglesia, se están muriendo todos los días. Y a lo mejor nuestra fe decae, a lo mejor nos preguntamos por qué nos pasa esto, por qué morimos al igual y nos enfermamos y morimos igual que el que no cree. Dijo: pero dijo, hay una esperanza para nosotros, hay una esperanza. No importa que esta maldita peste nos lleve a todos, no importa que esta peste tengamos que morirnos todos e irnos de este mundo.
No importa que eso suceda, aunque sucediera así y todos nos muriéramos. Pero nos veremos más allá del río. Nos veremos en el río que dice Apocalipsis, un río de agua cristalina, donde está el árbol de la vida y donde está Dios mismo allá. Así que nuestros hermanos que han partido, todos algún día nos veremos allá en el río. Y ahí nació el himno, nos veremos en el río, cuyas aguas cristalinas, cuyas ondas argentinas nacen del trono de Dios. Oh sí, dice, nos congregaremos en Célica, hermosísima ribera del río de la vida verdadera que nace del trono de Dios. Esa es la esperanza. Y esa esperanza tiene un fundamento firme. No es un cuento que haya inventado un escritor famoso, un dramaturgo. No. Hay un ancla firme en esta bendita esperanza de resurrección. Y es que Cristo, mi Señor, se levantó de entre los muertos. Y Él vive y está vivo cada día. Y vive por la eternidad, como le dijo a Juan. Como le dijo, he aquí, yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y lo como que le quería decir delante de la promesa. Afirmémonos en esa promesa, que no es promesa de hombres, ni de hijo de hombre. Esa promesa que Jesús se la hizo a sus discípulos aquella noche donde Él iba a ser entregado aquellos días, y Él sabía lo que venía. Sabía la tristeza que le iba a embargar cuando lo vieran haber crucificado, y el susto y todo lo que iba a pasar. Jesús ya lo sabía. Pero les dijo a los discípulos una promesa que es para mí y para usted en este día. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosa promesa. Que sea un ancla para su vida y para la mía. Tendremos que seguir viendo hermanos partir, tal vez. Nosotros mismos partiremos algún día si Cristo no viene antes. Pero vamos al lugar que Cristo prometió y que preparó para nosotros. Termino leyéndole lo siguiente. ¿Quiere usted saber dónde vamos a estar? ¿Cuál es nuestro hogar celestial? ¿Cuál es esta morada, este lugar que Jesús fue a preparar? Donde dijo él, hay moradas. Dijo, ya habían cuando Él prometió. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararle solamente un lugar para ustedes. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Voy a leer esto y con esto terminamos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Mire qué hermoso. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sea alabado el Señor por siempre y para siempre. Y gracias sean dadas a Dios por haber levantado a su Hijo de entre los muertos.
y haberle hecho Señor del cielo y de la tierra, y haberle hecho nuestro Señor. Y si Jesús murió y resucitó, como dijo Pablo a los tesalonicenses, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la garantía. La resurrección de Cristo es mi garantía y es la suya, de que si partimos de este mundo, Dios nos levantará con un cuerpo incorruptible de gloria. Que este cuerpo de la humillación que va a la tumba ya no será más, sino que tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Le invito a que oremos y le demos gracias al Señor por esta su palabra. Gracias, Señor, por esta bendición de poder compartir, Señor, este momento grato, Señor, de estar delante de ti, Señor. Gracias por la bendita esperanza, la esperanza de la resurrección, Señor, que tiene como fundamento la resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Gracias porque lo levantaste con poder, Señor. Y hoy Él vive. Como le dijo a Juan en Apocalipsis, estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. Gracias, Padre, por tan grande bendición. Gracias por Jesús. Gracias por su resurrección. Gracias por la esperanza que nos has dado por medio de esto, Padre. Gracias por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bien, hermanos, agradezco al Señor esta oportunidad que me da de haber podido estar con ustedes este día domingo 4 de abril. Gracias doy al Señor, hermanos, porque Dios nos ha guardado a pesar de todas estas circunstancias. Hay muerte en el mundo, en la tierra, enfermedades, sobre todo por esta pandemia. Pero pidámosle al Señor que tenga misericordia, que el Señor pueda, especialmente este país, Chile, donde vemos muchos cristianos, desde Arica hasta más al sur, Punta Arenas, hasta el extremo sur, la Antártica, siempre, en todo lugar siempre hay un cristiano. Clamemos al Señor que tenga misericordia y nos ayude, no para que nuestra fe permanezca firme en estos tiempos, en estos momentos difíciles, y el Señor consuele a los hermanos que han perdido algún ser querido, y abracemos esta esperanza, que aquellos que hemos ido a dejar, a lo mejor sin que nosotros lo pensáramos que iba a suceder de esta manera en este tiempo, pero ellos están esperando el día de la resurrección, cuando se levanten con cuerpos glorificados y nosotros seremos transformados, si es que el Señor viene cuando estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, y recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor, como dice su palabra. Lo invito el domingo, hermano. Nuestra hermana Claudia Retamal va a desarrollar un tema muy interesante. Le invito para que usted participe junto a nosotros. Esta invitación es para el próximo domingo, 11 de abril. Nuestra hermana Claudia Retamal, ella es hermana cristiana de nuestra iglesia de Talcasur y al mismo tiempo cuya profesión es médico cirujano. Ella nos va a hablar del tema: ¿está Dios en contra de la medicina? Ese va a ser el tema el próximo domingo. ¿Dios está en contra de la medicina? Así que para que usted no se lo pierda, invitado a las 12 del día en el nombre del Señor. Vamos a rogar una bendición por este servicio. Gracias, Padre amado, por la bendición de haber estado, Señor, compartiendo esta escuela dominical, y espero que tu bendición, Señor, alcance a todas las familias representadas, todos los que están viendo, escuchando, Señor, atento este programa, esta escuela dominical, por tu palabra, y han sido bendecidos, consolados, edificados, como lo he sido yo, Señor. Así espero para ellos también, Padre. Bendice a nuestros pastores, a la iglesia, y lo que resta por realizar sea confirmado con tu presencia, y todo sea para tu gloria y tu honra y alabanza. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para el Señor, honra, gloria y alabanza. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.